acusando con el rey. Esos pleitos tan comunes donde todo el tiempo se están mandando a acusar mutuamente, porque mutuamente nos hemos violado los derechos, cuando él también estaba utilizando a Cortés para sus propios intereses. O sea, no crean que era una blanca paloma. Esta es la visión española de la serie del 2015, Carlos Rey Emperador. Pero no sé si ustedes llegaron a ver alguna otra variante, que les muestro en un momento para cerrar. Fíjense, de los personajes que les dije que fueron los sobrevivientes del naufragio, fueron dos: un fraile que sí estaba esperando que lo llegaran a rescatar, y un militar que se transformó a las costumbres indígenas y se quedó a vivir entre ellos. El verdadero padre del mestizaje en México es Gonzalo Guerrero, y en Yucatán así lo entienden. Si van al Palacio de Gobierno van a encontrar que hay un mural que lo conmemora a él como padre cultural de los mayas después de la conquista. Este Gonzalo Guerrero, no, Jerónimo Aguilar nos había dicho. Jerónimo Aguilar, pero él no quería quedarse, nunca acabó de adaptarse y él está esperando que los lleguen a rescatar. Por eso cuando llega la expedición, Jerónimo de Aguilar inmediatamente se va con ellos en cuanto los encuentra y trata de ir a convencerlo a él, y este le dice no, ¿sí? Y el otro está duro y dale. La que lo corre a Jerónimo de Aguilar es la esposa. Deja de estar molestándome a mí y a mi marido, deja de andar sacando a mi marido, ¿sí? Literalmente la esposa maya. Esta es la representación, esta ya es del siglo XIX, donde nos mostrarían cómo Jerónimo de Aguilar, ya con los pelos largos, ya prácticamente el español ya casi se le había olvidado. De hecho, cuando se acerca a ellos, pues ya está bronceado, viene prácticamente desnudo, y pues ya se le ha olvidado hablar prácticamente el español. El fraile, ¿verdad? El fraile, sí. Y cuando se acerca no le entienden, de lo que está diciendo no le entienden. Y el otro desesperado, bueno, pues háblame en cristiano, ¿sí? Y el otro nada más se hinca, porque eso le confirma, se hinca y alcanza a decir gracias a Dios. ¿Y desde cuándo habla? ¿Desde cuándo habla cristiano, no? Y a partir de ahí va a empezar el proceso, en donde además, más adelante, por una serie de cosas, se van a sumar otros aliados que no estaban buscando. En Santa María de la Victoria, cuando derrotaran a los indígenas les pagaron tributo, se acostumbra a pagar tributo al vencedor, y les dieron un tributo porque no vieron que trajeran mujeres, pues como que hay hombres y mujeres, ¿no? Les entregan un tributo de 20 esclavas. Dentro de esas 20 esclavas venía una mujer que a su vez había sido esclavizada y secuestrada de otro reino y que hablaba varias lenguas, que diríamos que extranjero para los mayas y para los mexicas, extranjero tenía un nombre: Popoluca. Entonces no es de aquí ni de allá, tú no eres de aquí, punto. Y algunos la conocían como la Popoluca, ¿no? ¿Quién va a terminar siendo esa Popoluca? Ven esto de aquí, esto granular, es para la época de los españoles la zona de dominio de los mexicas, pero expandida a lo que nosotros identificamos como Mesoamérica. Nada más que hay islotes, no dominan ya el todo. Señoría de Tlaxcala, señoría de Mestitlán, señoría de Yopitzingo, señoría mixteco de Tototepec, señoría de Teotitlán. Y no crean que los que están aquí adentro automáticamente los aceptan. Hernán Cortés se da cuenta de eso. Son menos poderosos de lo que ellos dicen y están menos arraigados de lo que ellos mismos creen. ¿Por qué? Es un dominio e imposición por parte de los mexicas para con los pueblos que ellos sometían. Siempre tenían que someter por guerra. Si algún pueblo llegaba a solicitarles que los conquistaran o que se sometieran, no, en la historia no puede quedar registrado que alguien negoció con nosotros. Los tenían que llegar a conquistar, o dejaban registrado que los habían conquistado, porque nosotros tenemos que hacernos fama de ser un reino de guerreros y nadie negocia con los mexicas. Entiendan ustedes que los mexicas, cuando llegaron a su máximo poder, hicieron lo mismo que les criticamos a los españoles. Fray Diego de Landa, en Yucatán, manda a traer todos los códices existentes de los indígenas, los junta en una gran pira
y los quema para destruir toda la memoria de los indígenas, que no se sepa nada de la historia de los mayas. ¿Y qué creen que hicieron los mexicas? Mandaron traer toda la información de los pueblos sometidos y conquistados y todos la quemaron, para que quedara solo la visión de los mexicas. Entonces, cuando decimos visión de los vencidos, ¿cuál visión de cuáles vencidos? Para acabarla de rematar, ¿no? En Santa María de la Victoria, que se fijan, es la segunda vez que se los digo. Nada más que ahora ya no de la visión de lo que quieren ver. Aquí no hablamos ya de la aparición ni de la Virgen ni de Santiago. Les entregan su tributo de 20 esclavas. Una de ellas, una popoluca llamada Malinali, en su nombre original. Malinali. Esa es la Malinche. La Malinche Nenepil. Nenepil, oye, que eso no suena como a taco. ¿Sí han oído de los tacos de Nenepil? Sí, claro. ¿De qué son? ¿Qué es el Nenepil? Tripa, ¿no? Es una tripa. No es tripa, pero sí es víscera. Ah. Lengua. Los tacos de lengua son los tacos de Nenepil. Nenepil es lengua, entiéndase, lengua o faraute, es traductor. Es traductor. Ella sabe hablar maya y náhuatl. Jerónimo solo sabe hablar castellano y maya. Si necesitan una lengua puente para poderse comunicar con los del centro, ella es la que les va a abrir literalmente el camino para poder llegar a México. Ella se vuelve la herramienta fundamental, de tal manera, y esto lo analiza Margot Glantz, en los códices, siempre, sea que él esté sentado, sea que ellos estén parados, la que siempre aparece más alta o en una posición más prominente es ella. Porque para los indios, lo importante no es Cortés, lo importante es ella. Porque sin ella, Cortés la hará. A Cortés no lo entienden, no saben lo que está diciendo. Ella es la importante. Le van a decir a él, señor Malinche. Señor Malinche. Y el otro, si se lo lleva el tren, pues lo importante es ella. Pero también, y lo vuelven a analizar Margot Glantz, ya la vemos vestida como una señora. ¿Sí? Estas son hechas a posteriori, cuando ella era una esclava vil. Pero notarán que está con los cabellitos sueltos. Ese es un insulto. Porque ¿quiénes eran las que andaban con el cabello suelto en aquella época? Las prostitutas. Entonces los mismos indios que le están diciendo, sí, ella es la que le da el sentido al señor Malinche, pero, ¿cómo no? Si es una piruja. Son esos mensajes que nosotros no vemos, que nosotros ya no captamos y que nosotros ya no entendemos. Margot Glantz exactamente hace 25 años escribió esto. ¿Quién resalta que ella es una...? Los indios que dibujan esto. Sí, esto es de lienzo de Tlaxcala. Nuevamente son manos indígenas, pero la orden de hacer el registro es de los españoles. Y los indígenas, sí no lo van a captar los españoles. Ahí es donde se van a dar su pequeña libertad. ¿Sí? Como cuando mandan a hacer los altares y adentro meten los idolitos, ¿no? Pues no los va a ver nadie. Y el español que se da cuenta, mugres indios tontos, ¿no? Si no los va a ver nadie, ¿para qué los ponen? Los indios están venerando a los de adentro, no están venerando a los de fuera. Ahí es en donde ves esta lucha por el poder ideológico y político. Pero perdón una pregunta, pero realmente, o sea, bueno, esa es la imagen de los indios, lo veían a la Malinche así, los españoles de otra manera, pero realmente en tu interpretación con todo esto, ¿qué figura nos tenemos que quedar nosotros? ¿Con qué imagen nos quedamos? No se los voy a decir yo, es a lo que vamos. Sí, ¿con qué imagen te quedas, no? Vista con los ojos indígenas, que es una traidora, una, bueno, ya de 4 letras, etcétera, y o con la otra, ¿no? De que fue quien ayudó a Cortés a conquistar a los salvajes, o sea. Pues hay una visión ya muy general de que es la clásica traidora. La traidora, la traidora de la... Qué malinchista eres. Exacto. Sí, pero digo, es real, o sea, lo tendríamos que poner así, porque ahorita la idea es un poquito que cambiemos nuestros lentes, ¿no? De ver la historia, o sea, lo que yo estoy entendiendo es que ustedes pretenden que nosotros nos pongamos otros lentes para ver lo que ya por eso, un poquito el chip, ¿no? Si me permiten. Ok. Este video
es de una serie del año pasado. Se terminó de transmitir a inicios de este año, la que les dije de Malinche. Es una producción hecha por Canal 11, producida por la doctora Patricia Galeana. ¿Y dónde la vamos a poder ver? Yo la tengo. Entonces, Sí, ¿qué entonces hacemos yo se las las tardes puedo- del yo se niño? ¿Qué la- hacemos? No, yo le paso los enlaces a Majo y Majo les pasa los enlaces a ustedes. Bueno. Ustedes las veces que quieran. Nos encantaría que vinieras de vez en cuando a decirnos y platicar, porque está padre así irlo comentando. Nos ponemos de acuerdo en que el chiste es coincidir en tiempos. Ay, no sé. ¿Sí? El chiste es coincidir en tiempos, ¿no? Entonces ya nada más, porque se me van a apretar un poquito los míos, pero nada más es cuestión de ver y cuando se pueda, pues con mucho gusto. Fíjense porque evidentemente hay algo que aquí se está rompiendo. ¿Cómo puedes traicionar aquello a lo que no perteneciste? ¿Cómo puedes decir que traicionó a los suyos si ella es vista como una hija de nadie? ¿Sí? Que ella fue vendida, secuestrada, violada Sí, claro. por distintos grupos y se le acusa de ser una oportunista. A ver si te tocó vivir todo eso y de repente ves la única oportunidad que vas a tener para tal vez volverte a reunir con tu familia, la va a aprovechar. Y le estás acusando de haberle volteado la espalda a su gente. El problema es que se está asumiendo que ya existía México. Y México Era su todavía no existe. ¿Cuál es su gente si le dicen Popoluca? Esa Que misma, por mataron. eso que música pues es muy cierto y también puede ayudar a cambiar nuestro panorama, porque no era ni de ahí, Ni de aquí ni de acá. allá, sí. Entonces al no ser eso y al haber sido tan ultrajada y todo, bueno, pues Ella es Nepantla. Nepantla No, es que en muy- Veracruz, ¿no? En el estado de México, bueno, hay muchos Nepantlas. Hay uno que identificamos más porque nació ahí, Sor Juana. nada más Sor Juana Sí. Inés de la Cruz. Juana y- Sor Juana originalmente era una Nepantla. Es hija natural de la que el padre nunca, qué raro, ¿verdad? Nunca se hizo responsable. Ilan Semo tiene una afirmación muy interesante al respecto. El marido en México es una hipótesis no comprobada. El marido en México es una hipótesis no comprobada. Entonces, ¿qué pasa con estos que son hijos naturales, que tienen madres luchonas? Qué raro, ¿no? Madres luchonas, y que tienen que conseguir las cosas con el doble y el triple de trabajo que el resto de la gente. Estos nepantlas que están, nepantla significa en medio, en medio de la nada, ¿no? Entonces tú tienes que ver para dónde jalarte para construirte tu identidad. En ese sentido, simbólicamente, la Malinche es Nepantla. Ella está en medio de la nada, nadie la quiere, todos la utilizan para su propio provecho, y el momento que ella aprovechó para tratar de quitarse de encima el dominio y depender de sí misma, maldita, desgraciada, traidora, se fue con el blanquito. No se fue con el blanquito, se fue con el que le dio la oportunidad de salir de donde está. Y evidentemente, si fuera una película de Hollywood, segurito quién saldría de la Malinche. Yalitza. ¿Quién salía de la Malinche? A lo mejor ahorita sería Yalitza. Claro, pero está la Pero en el tradicional segurito sería Salma Hayek. Salma Hayek, claro. Segurito sería Salma Salma Hayek. Hayek. Como hace 60 años habría sido María Félix. Bueno, Claro, Muertos de también. la risa, ¿no? María Félix, sí, claro. Pero en este contexto, le sacaste de duda con y Alicia, ese sí no se me había ocurrido. Sí, pues hasta de moda, ¿no? ¿Qué es lo que tratan de hacer aquí? Pues es una India, ¿no? Díganme si no fue un choque cultural brutal. Ellos te están dando lo mejor de ellos en su interpretación. Y para que se vaya. Es una punta de salvajes, que qué barbaridad. Lo chistoso es que cuando ellos nos enseñan a nosotros lo que es su culto, lo que son sus dioses, resulta que nos hacen que nosotros veneremos a un señor que está clavado en un palo. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Pues sí. No, sí. Ahí es en donde a ellos ya no les checa. ¿Por qué los míos no? ¿Y por qué los de ellos sí?
Y luego, cuando llegan los jesuitas, te traen el culto al Sagrado Corazón de Jesús. Por eso, durante cierto tiempo, el culto estuvo prohibido al Sagrado Corazón de Jesús. Es veneración de una víscera. O sea, visto así, es la veneración de una víscera. ¿Sí? Los indios no distinguen esa diferencia. Son muy nuevos en la fe. Es fácil que se equivoquen, que se confundan, que vuelvan a la vieja idolatría. Por eso cuando quemaron al nieto de Nezahualcóyotl, a don Carlos Ometochtli, por haber vuelto a su vieja religión, Zumárraga dijo: a mí me vale, castigo ejemplar, quémenlo. ¿Sí? Nada más que la Inquisición todavía no había llegado, él fungía como inquisidor episcopal, ordenó que lo quemaran, y después el jalón de orejas que le llegó desde la Inquisición española por parte del Papa y por parte del Rey fue épica. ¿Por qué lo quemaste? Pues es que cayó nuevamente en la infidelidad. Sí, pero entiende que estos indios brutos son nuevos en la fe. Debemos de ser más pacientes con ellos. Y eso marcó el camino para que el Consejo, se crea el Consejo de Indias. Y cuando había un problema de estos, los que deciden son los del Consejo de Indias. La Inquisición no los podía tocar. La Inquisición no quemó un solo indio. Mestizos, a lo mejor, pero indios no puede quemarlos, no son su jurisdicción. Y así sucesivamente, nosotros tenemos, no les digo todo el material que hay para venir para arriba. Imagínate cuando llegaron a la ciudad. Esta es la versión de Moctezuma de Carlos Rey Emperador. De Moctezuma se equipara con otro personaje, el que anunciaba que iban a venir, el de los presagios, al que le toca ver la estrella humeante y todo eso. Moctezuma segundo, ese es el segundo, ¿sí? Y Luis Camila. Aquí lo que quiero que entiendan, si hablamos de estos paralelos con historias previamente escritas, ¿a quién se equipararía el personaje de Moctezuma? También tiene Pues un son papel. profetas bíblicamente. Bíblicamente, el que anuncia que ya viene el Salvador, Juan el Bautista. el equivalente a San Juan Bautista. Por eso cuando llegan los españoles y se encuentran, yo anuncié que llegaban, ya llegó. Cuando bautiza a Jesús, la misión de Juan ya se cumplió. ¿Qué le toca a Juan? Morir y desaparecer. ¿Qué le va a pasar a Moctezuma? Ya no tiene ninguna función, ahora tiene que morir y desaparecer. Esos son los esquemas narrativos. Pero si tú no conoces el esquema de pensamiento, te pierdes con toda la facilidad. Terminamos, se inicia el sitio de la ciudad el 30 de mayo de 1521, son 2 años y medio literal los que van a estar aquí en la negociación, en pleito. Las representaciones en el lienzo de Tlaxcala de cuando inicia el sitio a la ciudad. Para que se den una idea, se sumaron otros españoles. Aquí los españoles vendrían siendo ya como 1200 o 1300, siguen siendo muy pocos, pero tienen ya una serie de ejércitos de apoyo, de una fuerza de entre 80,000 y 110,000 guerreros, encanijados, enojados y molestos con los mexicas. Don Porfirio dijo cuando se trepó a Liperanga: la mitad del país se levantó en mi contra y la otra mitad se cruzó de brazos para verme caer. ¿Qué creen que pasó con los mexicas? Muchos de los pueblos a los que les pidieron ayuda se hicieron los locos y otros mandaron emisarios para ver. Y hasta que no veamos de qué lado se carga la balanza, nosotros no le entramos. Que quede muy claro, siempre se le echamos a los tlaxcaltecas, siempre se le echamos a la Malinche, y los otros centenares, si no miles de pueblos y ciudades que les voltearon la espalda, o que nunca fueron sus amigos, o que eran aliados pero porque estaban sometidos, esa nunca nos la dicen. Además, bueno, ¿se acuerdan que desmontaron los barcos? Formaron pequeñas lanchas carabelas con las que navegaban en la ciudad, alrededor en el lago, y sitiaron con los falconetes, con los cañones cortos, sitiaron la ciudad con los nuevos que les llegaron. Bergantines es como se llaman.
y los bergantines entraron de golpe por aquel lago y rompieron por medio de la flota de canoas, y la gente de guerra que en ellas estaba ya no osaban pelear. El día nefasto para nosotros, claro, es el 13 de agosto de 1521, porque la ciudad de México Tenochtitlan, en la ciudad Cuauhtémoc, es apresado el último gobernante de los mexicas, y esto marca el fin de la guerra en el centro. Falta mucho más por conquistar, pero para nosotros ya se acaba. Hernán Cortés dice: y plugo a Dios que un capitán de un bergantín que se dice García Holguín llegó en pos de una canoa en la cual le pareció que iba gente de manera, y como llevaba 2 o 3 ballesteros en la proa del bergantín e iban encarando en los de la canoa, hiciéronle la señal que estaba allí el señor que no tirasen, y saltaron de presto y prendiéronle a él y a aquel Guatimusín, o sea, Cuauhtémoc, y a aquel señor de Tacuba. Aquí sí no pone el nombre porque nada más no. Tetlepanquetzalitzin. Tetlepanquetzalitzin es como se llama el señor de Tacuba, por eso el señor de Tacuba. Ya, ahí bueno. Y a otros principales que con él estaban. Y luego el dicho capitán García Holguín me trajo allí a la azotea donde estaba, que era junto al agua, al señor de la ciudad y a los otros principales presos, el cual, como le hice sentar, no mostrándole riguridad ninguna, llegóse a mí y díjome en su lengua que ya él se había hecho con todo lo de su parte, que era obligado para defenderse así y a los suyos hasta venir en aquel estado, que ahora hiciese de él lo que yo quisiese, y puso la mano en un puñal que yo tenía, diciéndome que le diese de puñaladas y le matase. Y yo le animé y le dije que no tuviese temor ninguno, y así preso este señor. Luego en ese punto cesó la guerra, a la cual plugo a Dios nuestro Señor dar conclusión martes, día de San Hipólito, que fueron 13 de agosto de 1521 años. Hernán Cortés, registro de Hernán Cortés. ¿Qué día de la semana es? ¿Qué día numérico es? 13. Para nosotros el día de mala suerte es el martes 13. Para los anglosajones es el viernes 13. ¿Sí se aplica? ¿Y es por esto? Es por esto. Para nosotros sí tiene sentido, para los anglosajones no. ¿Sí? Te digas cómo hay una base que se adapta y tiene más lógica y sentido dependiendo del ámbito de lo local. Si ustedes van al monumento de Cuauhtémoc, van a ver que en los costados hay 2 placas. Una de ellas es la tortura de Cuauhtémoc y la otra es esta, la escena en donde Hernán Cortés, aquí ya lo vemos exagerado, no estaba vestido así, la traidorcísima de la Malinche allá atrás, y Cuauhtémoc, a los soberanos los distinguen por esa especie como de gorrito con el pico para arriba, es como si yo hiciera esto, pues. Y se digan que está tocándole el puñal, le está diciendo, mátame, que es lo que dice Hernán Cortés. ¿Eso le dijo? En realidad eso le dijo, mátame porque yo ya no puedo, acorde a los usos y costumbres que él está diciendo. Por si tú no sabes, cuando nosotros tomamos preso a alguien, lo sacrificamos. Sacrifícame. ¿Y qué le dijo el otro? De ninguna manera. No, ni se preocupe. Ahí se acabó el quinto sol. Para ellos, los dioses los abandonaron. Si no quieren sacrificar al jefe, entonces nosotros ya no somos dignos. Es lo peor que le puede pasar a los sacerdotes, al Huey Tlatoani y al pueblo entero. Esto que nos sacan las cuentas de que el quinto sol y el sexto sol es relativo al ámbito cultural, y para ellos ahí el mundo se acabó. Y para los españoles empieza. Pero digamos, Cortés no lo hizo a propósito. No, porque él no sabía. Ni sabía. Por eso hablamos de este enfrentamiento, ¿sí? Se pisan mutuamente los callos, quieren bailar las dos culturas y se pisan mutuamente y se terminan insultando sin darse cuenta, como los insultaron a ellos cuando les entregaron el corazón del sacrificado al prisionero que traía por si fuera necesario, ¿no? ¿Cómo que quieren regar su sangre en mis alimentos? Está loco, quítalo. Hasta la Malinche se espanta, ¿sí? Para ellos es un acto de barbarie, y la clásica del siglo XIX, ¿sí? Es ya la totalmente... Vino más como está vestido Pedro de Alvarado, el rey de España ya quisiera una armadura de esos, ¿sí? Fíjate el atavío de otro de los soldados, ve la de Hernán Cortés,
La de Hernán Cortés es la de la pintura oficial, que él nunca tuvo, que él nunca usó cuando ya era marqués, ¿sí? Lo ven con el señor de la Saca. Y don Cuauhtémoc señalándole ahí, pues, dame cráneo. Y la hija de su, qué barbaridad de la Malinche. ¿Qué dice? ¿Que lo mates? Imagínense todo lo que esto representa, sumado que la parte que más termina matando indios no tuvo que ver directamente con la intención de los españoles. Bueno, dura un minuto. Esencialmente van a ser los bichos los que se van a terminar echando a todos los indios. No fue algo planeado, no fue con esa intención. Porque hay quien se quiso aventar la teoría de la guerra bacteriológica, pero no, estamos como muy lejos de lograr esas cosas. Lo que para nosotros es un valor muy importante, que Gutenberg impulsó la imprenta de tipos móviles de hierro. La imprenta estandarizó y preservó el conocimiento de la era de la oralidad, y los amanuenses, sí, nada más que tener imprenta será caro. Y es una pequeña empresa, cuesta trabajo. Daniel Burstein nos dice, además de las cantidades mayores de tinta y papel para el producto multiplicado, tenía que haber una fundición de tipos y una prensa, si no, ¿cómo la difundes? A diferencia de un manuscrito que solo necesitaba pluma, tinta, papel y la habilidad del copista, que tampoco te los encontrabas en la esquina, un libro impreso requería de una fuerte inversión de capital. Por eso la llegada de la primera imprenta aquí, la de Juan Pablos, y esa no llegó en 1521. ¿Y quiénes los van a leer para acabar de rematar? Por eso la narrativa de la crónica es a mano, pero ya vimos que trae otra dificultad. ¿Qué traen ellos en la cabeza? Esto siempre tenganlo en cuenta. Alfonso Mendiola, el que le referíamos, nuestro maestro, y el maestro de Alfonso Mendiola, Guy Rosat. Guy Rosat fue el que dio el libro de Miguel León Portilla, el de la visión de los vencidos. ¡Qué padre! Alguien que por fin va a explicar. Lo lee, queda decepcionado, lo lee la segunda vez como que ya no me cayó tan bien, la tercera vez quedó furioso y decidió escribir algo para demostrar que lo que nos están vendiendo, con todo respeto para don Miguel, aunque entiendo por qué lo escribió don Miguel, le falta un poquito más, y es la visión de dónde salieron estas narrativas. Lejos de constituir signos que hayan sido parcializados y atomizados y cuya aparición se daría más o menos al azar, a nivel de los textos se presenta una verdadera retórica de la amenaza, obviamente reconstruida a posteriori, ¿sí? Los indios van a reproducir esas historias y se van a dar cuenta que era imposible que vencieran a los españoles. Ya estaba marcado, es otra forma de decirle, acábate de someter y no te atrevas a levantar la mano. La hipótesis será, pues, que el modelo de la simbología contenida en los textos indios de la conquista es un modelo importado, como tantas cosas, a América, y que la lógica del intertexto occidental toma muchas formas extrañas para hacerse oír y muchos rodeos para dominar. Guy Rosat va a desarrollar esta hipótesis, va a plantear esta teoría. Estas teorías de los presagios nos los presentan como niños tontos, al mismo tiempo que nos dicen cómo observaban las estrellas y la medicina tan avanzada que tenían. Eso es lo que le brincó. A ver, no que muy preparados, no que muy racionales. ¿Cómo es posible esto? El libro que a mí me tocó, porque yo se fui alumno de él, a mí sí me tocó directamente con Guy. El que me tocó revisar a mí es este, que se llama Indios Imaginarios e Indios Reales, en los relatos de la conquista de México. Esencialmente, ¿qué demuestra? Nace el estudio y la veneración del indio al mismo tiempo que lo vas destruyendo. Cuando tú ya tienes todo tu esquema del por qué eran tan ricos, tan poderosos, tan inteligentes,
Sí, pero al mismo tiempo los fuiste destruyendo. Y lo que dejas es una veneración del indio muerto. Solo dejas la veneración del indio muerto. Y de ese sí estás orgulloso. Pero los indios que tenemos todavía en el aquí y en el ahora, ¿qué hubo? Lo mismo que pasaba en el Porfiriato. La maravilla de la arqueología y de las grandes civilizaciones, y los otros indios muertos de hambre, los otros indios que no trabajan, los otros indios que son a punta inútiles y que le cuestionan toda la autoridad, por si nuevamente no suena. ¿Sí? Esta veneración del pasado de la indígena que se fue haciendo al mismo tiempo que se le destruyó. Entonces construimos un indio ideal, un indio que además nunca existió. Por eso cuando vemos cómo que están peleados los mexicas con los mayas, cómo que están peleados los mexicas con los tarascos, los verdaderos peores enemigos de los mexicas no eran los tlaxcaltecas, con ellos tenían un tratado, un acuerdo, que cada cierto tiempo les iban a simular hacer la guerra, ¿sí? La guerra florida. Pero con los tarascos, que no son tarascos, así es como les pusieron los españoles, son purépechas. Son purépechas. Nunca los conquistaron, ¿verdad? Marcaron una raya, ¿sí? Tú de aquí para allá y nosotros de allá para acá. De hecho, la peregrinación, los mexicas te dicen que si son tan buenos para los trancazos, los purépechas, es porque al final de cuentas son parientes, tienen nuestra sangre. Cuando veníamos, llegamos a Pátzcuaro, una isla en medio de una laguna, y muchos dijeron, aquí es. Pero nuestros dioses nos dijeron, no, tienen que seguir adelante, pero nosotros ya nos querían ir. ¿Qué fue lo que hicieron? Pues los que quieran, métanse a nadar. ¿Sí? Agarraron sus cosas y se largaron y nos dejaron encuerados. ¿En serio? ¿Sí? Eso dicen los mexicas. Eso dicen los mexicas. Para hacer dependerlos de ellos. Si son tan buenos para los trancazos, si son tan buenos guerreros, a final de cuentas no son de nuestra sangre. Obviamente no fue así. No tienen nada que ver una etnia con la otra, pero así es como queda registrado, y lo que cuenta es lo que quedó registrado. Ese es el foco rojo que nos prende aquí. Aguas, no se vayan con la finta porque es mucho más complicado de lo que parece. Ni los indios estaban unidos, pero Grushinsky nos dice, los españoles tampoco. Hagan el proceso de reflexión a través de todos los ejemplos que ustedes van a tener a lo largo y ancho de las visitas, pregunten todo lo que sea necesario, para que se formen ustedes los criterios de análisis, para que entiendan en una mayor profundidad y nos demos cuenta que con los caminos que está tomando la enseñanza de la historia ahorita, con estos criterios de las transformaciones y toda esta serie de cosas, que no nos vean la cara, que no nos quieran engañar, que sepamos que es más complejo de entender de lo que parece, y más cuando tenemos un secretario de Educación Pública que se aventó la puntada de decir para lo de las clases de inglés, ya no va a ser necesario ni siquiera que los maestros sepan hablar inglés, porque tenemos una plataforma que lo cubre todo. Esteban Moctezuma lo acaba de decir. Muchos olvidan que Esteban Moctezuma, no estoy seguro si fue con Cedillo, fue secretario de Gobernación. Sí, y no terminó, y evidentemente cuando no terminan un periodo, ¿por qué razón habitual? No cumplió con los requisitos. Y como va, no debería de durar. Pero bueno, ni él ni todos. aquí no depende ya desgraciadamente de los méritos. Depende de lo que diga el nuevo Huey Tlatoani, al que no se le puede poner en duda lo que dice. Por eso algunos tenemos el hashtag, aparte de cabecita de algodón. Ay, es que le habíamos comentado. El ayatola de Magnus Ana, ¿sí? Por si lo quieren llegar a utilizar. O sea, los ayatolas no los puedes cuestionar, absolutamente nada. Los Tlatoanis. Ya los Tlatoanis, sí. Oye, Octavio, pero con todo esto, a ver, me queda nada más, me queda una duda, o sea, de toda esta rica explicación, bueno, muchas, pero una que me surge ahorita, o sea, mucho de la explicación que hemos oído durante estas 3 sesiones, vamos, 3, 2 contigo y una con alguien más, habla, se ha insistido en que los españoles por casualidad se encontraron con un nuevo mundo que ellos no buscaban.
que de casualidad apareció ahí la Malinche que estaba resentida y que entonces encontró una manera para... Y así, como que muchas casualidades. Entonces, por ahí hay esto de que nada es coincidencia. Todo está organizado de manera que se van presentando las situaciones para que surja algo. De ti depende si eso se concluye o no se concluye, claro, ¿no? Sí, Entonces, sí. bajo esa cosmografía, o no sé cómo se puede llamar, o esa visión del destino, ¿no? ¿Qué tanto influyes tú en el destino si ya estás predestinado a casarte con la persona con la que te casaste, o no casarte, o divorciarte, o tener los hijos que tuviste? Y en este caso, a un nivel macro país, ya los españoles estaban predestinados a encontrarse con el nuevo mundo, y que pasó lo que pasó. Esto ¿se puede ver así como, o es un matiz, o qué tenemos que pensar de eso? Porque tú nos invitas a que reflexionemos. ¿Esto se puede ver con esos lentes? ¿Sería válido, científico, o es una visión muy nosotros católica? seguimos un esquema en donde literalmente nosotros hablaríamos de que no hay verdades. No hay verdades absolutas, hay versiones. Y a nosotros nos toca analizarla dependiendo de las versiones que nos toca identificar. Nuestra misión es tratar de transmitirles, la idea de que no hay una sola visión, que hay muchas, depende de qué tanto abres también tu mente, y qué tanto lees y qué tanto analizas. Y que tú, que es lo que Alfonso nos insistía mucho, con todas estas versiones, y contrastado obviamente con los puntos de vista de la gente que te rodea, tanto de aquí adentro como de afuera, tú utilices el llamado criterio de pertinencia. Y a través de ese criterio de pertinencia darte cuenta que hay unas que suenan más verosímiles, ¿sí? Unas que suenan un tanto más creíbles que otras. ¿Cuáles serían las que, en el sentido de la pertinencia, nos permitirían a nosotros armonizar mejor para llevar una vida de un equilibrio tanto natural como humano que nos haga seguir creciendo? El problema es que cada quien tiene la suya. La bronca aquí es cómo le hacemos para ponernos de acuerdo. Lo que sí ahorita ya no aceptamos, que como en las primeras etapas hay una sola versión y te dicen que es esa y se acabó, ¿no? A la que tienes que creer con los ojos de la fe. La época científica, ¿qué te dice? Es la verdad racionalmente explicada. Sí, pero el hombre no es puro raciocinio tampoco, también es pasión, también el romanticismo es la respuesta a los excesos del racionalismo, por ejemplo, ¿sí? Y entonces el azote en los vidrios, en las leyendas, en las historias, porque eso forma también de lo humano. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que buscar? Propiamente sería... ubican ustedes que el cuerpo humano, para que funcione en salud, debe de cumplir con un requisito, que es la homeostasis. La regulación. El cuerpo se autorregula para mantener el equilibrio de salud. Esto de que con nada de colesterol, con nada... No, a ver, no, un momento. O sea, el colesterol es necesario para vivir, si no estarías muerto. La grasa es necesaria para vivir, si no estarías muerta. Vivir con 0% de grasa es imposible, estarías muerto. Nada más que debes de ponerlo en los porcentajes adecuados, equilibrados. Lo que nosotros buscaremos es la homeostasis de nuestra cultura, que constantemente tiene que estarse regulando y constantemente tiene que estarse ajustando. A veces nos enfermamos y requieres de cierta vacuna para prevenir, cierta higiene para mantener, o de cierta medicina para enderezar cuando de plano ya no. Cuando nos encontramos en una sociedad que está tan dividida, en donde cada quien tiene su verdad y se tiene que imponer sobre la de los demás, la homeostasis cultural no se puede dar. Y por eso llegamos a los puntos en donde subirse como mujeres al metro ahorita ya es un acto de alto riesgo. Y hay gente que te dice que no es cierto. Hay gente que te dice que no es cierto. Ella dijo que no tiene reportes. La Sheinbaum, que es muy cierto, es muy cierto. Muchos de los reportes criminales descendieron. ¿Por qué? ¿De qué sirven que reportes y denuncies? Si no te ayudan. Si no te ayudan.
Y si sí reportas, el 96% de los casos no se soluciona, no pasa nada, por lo tanto dejas. Bueno, pero sí, de- sí pasa, porque si el que te lo hizo se entera que fuiste tú, pasa por el otro lado. ya te pasa, pero del Por otro el lado. Por eso, ¿qué haces? Dejas de denunciar. Claro. Estrictamente hablando, no está diciendo mentiras la Sheinbaum, estrictamente hablando. Pero tú que tienes un criterio de más de 2 dedos de frente, a ver, no, momento, eso que vaya se lo digo a otra persona. A mí no me lo dices así. ¿Ve? Y lo mismo ves subiendo nada más en la jerarquía. Y por eso tenemos de repente gobiernos que llegan a hacer este tipo de afirmaciones. ¿Pero por qué llegaron? Llegaron porque los anteriores también dejaron de hacer la parte que les correspondía. Y estos no son la causa, estos terminan siendo la consecuencia de los últimos 30 años, ¿no? Así es. Y al año pasado, que fueron los 50 de lo del 68, y ya vieron una consecuencia, se tardaron 50 años. Lo primero que llegan a hacer es, ay, como quise tronar los dedos. Bueno, lo primero que quiso hacer, se ordenó que se desaparecieran los granaderos. La justicia se tarda, pero llega, ¿no? Nada más que si ahora hay manifestaciones que bloqueen, ya dijeron que no van a usar la violencia. ¿Ven lo de los trenes? Pues de las Guachicoleros. ahí nadie O lo llegan a puede decirte decir, que nuestra función principal no es detener a los capos de la droga. ¿Lo dijo? Y además la guerra ya se acabó. ¿Y qué va a pasar? Era lo que le- Es justamente Que cada quien cuando va a hacer lo que le dé la la gana. homeostasis Exacto. ya desapareció, está podrida la sociedad. Los más de 120 que van a terminar siendo en estos días muertos de lo del huachicol, ¿por qué murieron? ¿Estaban haciendo algo ilegal? Legal, y están Sí. como locos. por la Y además, calle, ¿no? Así de sentir- bañándose en la gasolina. Ya tienes ahora los testimonios de gente que te dicen, se pusieron a bailar, andaban cantando, y hubo gente que se puso a recoger con el cigarro en la boca. Sí, no, O sea, cosa. y todavía te llegan a querer explicar que fue producto de la estática. O sea, ve lo desequilibrado que estamos como sociedad. Estamos perdidos, y allí poderle poner solución a algo, Porque está podrido. Y al estar podrido, ¿qué haces con una planta podrida? Pues, ¿a está dónde muy te bien. puede llevar esto? La desechas. ¿A dónde te puede llevar Ah, no, esto? eso no ¿Sí? es como está fuerte. A la destrucción de lo ganado. ¿No? Ustedes A eso dirán. puede Es que llevar no a va la a llegar destrucción. nadie que Creo- pueda solucionar, y menos con este hombre, perdón, bueno, Ah, el gobierno, perdón. sí. que No, tenemos actualmente. mira, te la pongo todavía más fea. Revísate los inicios del gobierno de Porfirio Díaz. Cómo empezó en sus 4 primeros y ve viendo cómo legalmente fue cambiando, todo legalmente. Y cuando fue necesario llegó a conciliar. Benito Juárez igual, ¿eh? Ah, no, Benito Juárez igual llegaron a conciliar y conforme fue pasando el tiempo empezaron a cerrar, y cuando fue necesario dieron el manotazo, pero cuando ya todo está construido, completamente a su favor. Pues esa es la cuarta transformación en su mente. Que Y que, entendemos, y ¿no? que terminaría, Por eso ahora a si tú lo Porfirio, analizas porque con no es cuidado, políticamente correcto. si tú lo analizas con cuidado, ese es el riesgo y se cumpliría, sería la cuarta transformación. Claro, sería. Pero, ¿a dónde? Pero para mal, pues, para nosotros, pues, Claro. para nuestra óptica. Eso Ahora quien es- está gozoso. Eso es lo que necesitamos, que ustedes reflexionen, piensen, mastiquen, comenten con sus maridos, platiquen con sus hijos, con sus nietos, ¿sí? Que les hagan entender la importancia de leer, que les hagan entender la importancia de estudiar, pero ya se dieron cuenta que no es nada más leer por encima. Es leer a profundidad y es comprometerse en una época donde ser niño es más productivo que trabajar. Así es. Ustedes digan que, en el caso de los que cuando cumplan edad, yo ya soy mayor de edad, a mí que me mantengan, ¿sí? Yo soy anciano ya, adulto en plenitud, porque me encanta eso. Que su marido está enfermo, o que también es anciano en plenitud. Que sus hijos no consiguen trabajo, son ninis, y pongan a sus nietos de guachicoleros. Si suman lo que le tocaría a cada uno guachicoleros, para que no te dediques al guachicol, te vamos a dar can. Y métanse de tiperas. Exacto.
y métanse de Como piperas. no de la trailera, no de la pipera. Suma lo que gana un pipero, lo que le van a dar a un niño, lo que le pagan a los adultos mayores. ¿Ya cuánto gana por Y familia? por ahí puede haber un discapacitado, que nunca falta. El Aparte, presidente dijo, inscríbanse a todos los programas que puedan. así es. Pero entonces, tú que te mataste 30 años en una institución, tú que estudiaste, que te rebanaste el cerebro, ¿para qué? Y no se les olvide, Nini no es ni el que estudia ni el que trabaja, está muy mal entendido, eso no es ser Nini, es el que ni estudia ni trabaja porque no le ve sentido, porque ¿para qué me mato estudiando? Si esta que tiene cara bonita, si aquel que es el hijo del político, si este que es el que le pasa la lana al maestro, va a sacar mejores calificaciones que yo, ¿a qué estudio? Si trabajando, la que viene con la minifalda, el que le organiza las borracheras al jefe, esos son los que van a estar siempre arriba. ¿Para qué estudio y para qué trabajo? El Nini es el que no le ve sentido ni estudiar ni trabajar. No el que no estudia y no trabaja. De ahí estupideces como las que dijo algún secretario de la Defensa Nacional. Vamos a meter a los ninis al ejército y vamos a ponerlos a trabajar. A ver, no, señor, no han entendido. No quieren trabajar, no les interesa trabajar. Eso sí, nada más córtales el financiamiento de, que no quieres trabajar, mijito. No hay comida, no hay mesada, no hay ropa, no hay cine, no hay viajes. Y vas a ver cómo sale el socialista que todos llevamos dentro. Sí. Como decían muchos políticos de la vieja guardia, si eres, el caso de la UNAM, si eres estudiante de la UNAM 60, 50, si eres estudiante de la UNAM y no eres comunista, eres un... Pero si ya saliste de estudiar y sigues siendo comunista, eres el doble de comunista. ¿Sí? No estás madurando, no estás entendiendo. ¿Sí? Pasen la voz. Ese es el mensaje. ¿Bien? Ahora bueno. Me eché una hora de más. Aquí estamos, nos podríamos seguir, pero fácil. Y nos podríamos seguir. Sí, sí,